El modernismo como proceso literario, una exposición. Introducción. Este artículo, escrito por Ricardo Ferrada y publicado en la revista Literatura y Lingüística en el año 2020, explora el modernismo como un proceso literario, más allá de una simple clasificación estética. Ferrada, doctor en estudios americanos y académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, busca comprender la evolución del modernismo y su impacto en la cultura hispanoamericana. Datos importantes. Pluralidad y simultaneísmo. El modernismo se caracteriza por su diversidad de formas expresivas y su aparición simultánea en diferentes países de habla hispana. Diálogo entre historia literaria y cultural. El estudio del modernismo se sitúa en la intersección entre la historia literaria y la historia cultural, trascendiendo una visión puramente textual. Prefiguración de la vanguardia. Ferrada argumenta que el modernismo prefigura elementos estéticos y conceptuales que se desarrollan en la vanguardia poética del siglo XX. El contexto. El artículo se desarrolla en un contexto de creciente conciencia nacional y identidad continental en América Latina. A finales del siglo XIX, el modernismo surge como una respuesta al positivismo y al scientismo imperantes, buscando una expresión artística más profunda y personal. Ideas principales. El modernismo como proceso. El modernismo no es un movimiento estático, sino un proceso dinámico, con tensiones internas y un desarrollo complejo. La conciencia modernista. Los escritores modernistas se caracterizan por una conciencia crítica y una sensibilidad estética que desafían las normas tradicionales. Sincronía de formas plurales. El modernismo se expande simultáneamente en diferentes países, con una diversidad de formas expresivas y enfoques. La indefinición del modernismo. El modernismo no se define por un manifiesto o una doctrina rígida, sino por una actitud y un espíritu que se manifiestan en la obra de sus autores. La obra como objeto artístico. El modernismo enfatiza la obra como un objeto artístico, experimentando con el lenguaje y las formas, prefigurando la vanguardia. Ideas secundarias. El papel del lenguaje. Los escritores modernistas exploran las posibilidades expresivas del lenguaje, buscando romper con la rigidez y los lugares comunes de la tradición. La identidad del artista. El modernismo redefine el rol del artista en la sociedad, presentándolo como un individuo sensible y crítico, con una visión personal del mundo. La influencia de la cultura extranjera. El modernismo se nutre de influencias externas, principalmente de la cultura francesa, pero también de la poesía clásica, la mitología y el arte oriental. La ruptura con la tradición. El modernismo representa una ruptura con la tradición literaria española, buscando una expresión propia y autónoma en América Latina. Desarrollo. Ferrada explora el desarrollo del modernismo a través de diferentes etapas. 1. La conciencia modernista. Analiza la conciencia crítica y la sensibilidad estética que caracterizan a los escritores modernistas como Rubén Darío, José Martí y José Enrique Rodó. 2. Sincronía de formas plurales. Explora la expansión simultánea del modernismo en diferentes países con una diversidad de formas expresivas y enfoques. 3. La indefinición del modernismo. Discute la naturaleza del modernismo como un movimiento sin un manifiesto o una doctrina rígida, sino como una actitud y un espíritu que se manifiestan en la obra de sus autores. 4. La obra como objeto artístico. Analiza la importancia de la obra como un objeto artístico, con un enfoque en la experimentación con el lenguaje y las formas, prefigurando la vanguardia. 5. Prefiguraciones de la vanguardia. Examinan las obras de autores modernistas como Leopoldo Lugones y Delmira Agustini, que anticipan elementos estéticos y conceptuales de la vanguardia poética. Conclusión. El artículo de Ferrada ofrece una visión compleja y matizada del modernismo como un proceso literario, que se desarrolla en un contexto histórico y cultural específico, con influencias externas e internas, y que prefigura la vanguardia poética del siglo XX. El modernismo no es un movimiento estático, sino un proceso dinámico que continúa influyendo en la literatura y la cultura hispanoamericana. Puntos clave. El modernismo es un proceso literario complejo y dinámico. Los escritores modernistas se caracterizan por una conciencia crítica y una sensibilidad estética. El modernismo se expande simultáneamente en diferentes países, con una diversidad de formas expresivas y enfoques. El modernismo no se define por un manifiesto o una doctrina rígida, sino por una actitud y un espíritu. El modernismo prefigura elementos estéticos y conceptuales de la vanguardia poética. El artículo El modernismo como proceso literario de Ricardo Ferrada no es un libro completo, sino un artículo publicado en la revista Literatura y Lingüística, número 20. Para comprender el contexto del artículo, podemos analizar el título de la revista y el propio título del artículo. Literatura y Lingüística sugiere que la revista se enfoca en el estudio de la literatura desde una perspectiva lingüística, analizando la forma y el lenguaje de las obras literarias. El modernismo como proceso literario indica que el artículo se centra en el análisis del modernismo, un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX como un proceso dinámico y complejo, más allá de una simple descripción de sus características. Teniendo en cuenta estos elementos, podemos inferir que el artículo probablemente se ubica dentro de un campo de estudios que busca comprender la literatura desde una perspectiva histórica, cultural y lingüística.
Es decir, el objetivo del artículo es analizar el modernismo no solo como un conjunto de características estéticas, sino también como un fenómeno que se desarrolló en un contexto histórico específico y que tuvo un impacto en la cultura y el lenguaje de la época. Para obtener más información sobre el contexto del artículo, se recomienda consultar la revista Literatura y Lingüística en su totalidad, buscando información sobre el autor, la fecha de publicación y el enfoque general de la revista.